Miren, esta es una información increíble. La caravana presidencial del primer mandatario mexicano fue retenida, como ustedes lo escuchan, retenida por un grupo de maestros, funcionarios que estaban molestos con el presidente mexicano. Aquí está la información. Y el presidente mexicano se les molestó. Sí, señor. En plena protesta. Vamos a ver parte de estas protestas. El problema que tenemos en el Conejo Bus de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. Allí ustedes ven cómo el presidente, vamos a quitarle un poco el sonido. Aquí ustedes ven aquí, están viendo el presidente, está retenido. No lo dejaron circular. Más o menos 500, 700 personas se apersonaron allí donde él da las ruedas de prensa, las que llaman las mañaneras. Le bloquearon el acceso al presidente de México. Le bloquearon el acceso. Estaban por unas peticiones salariales, por unas peticiones sociales, y el presidente primero no entró en pánico y segundo no se dejó chantajear por los protestantes. Ustedes saben que en México hay una división fuerte, marcada. Casi en todos los países de América Latina hay divisiones, hay polarización. No tan marcada como en Venezuela, pero sí bastante fuerte, que se está germinando, está creciendo. Y eso es imparable porque las clases sociales, las más bajas, no se quieren ya dejar seguir apabullando y arrodillando por las transnacionales, los ricos, los poderosos que le reparten son migajas. Ese es el planteamiento que hay en el mundo. Vamos a escuchar al presidente mexicano visiblemente molesto. Vamos a escucharlo. Adelante. Bueno, se acerca un... Ya, nada más para que aquí me quedo. Por eso, presidente. Aquí me quedo. Por eso, Sí, presidente. Con todo respeto, presidente. Sí, yo no acepto chantaje. No es chantaje, presidente. ¿Ya le cerró? Ven. Dice que no es chantaje, pero ya le cerró. Sí, el presidente ahí estaba molesto. Dijo, aquí me quedo. Y se quedó. ¿Ustedes saben cuántas horas pasó el presidente López Obrador allí? En esa encerrona con muchas personas, y se creó pues ya la reacción a nivel nacional allá en México. 2 horas. 2 horas pasó el presidente mexicano. Luego lo dejaron entrar y aquí vemos cuando él, en vez de estar acá parado, como siempre lo hace, hablándole al país, lo tuvo que hacer vía remota, vía multimedia. Vamos a escuchar a ver parte de esa declaración. Respeten, porque esto que están haciendo es completamente ilegal e indebido. Allí lo dice el presidente claramente, ilegal e indebido. Lo cierto es que esto no llegó a mayores y López Obrador ha tenido muchos victorias políticas, pero también derrotas, como la última consulta que hizo, que prácticamente no fue a votar nadie para enjuiciar a los expresidentes mexicanos. Hay una división en el poder, las televisoras, los medios, las redes sociales, contra los que siguen al presidente, que son los menos favorecidos, los más pobres, que lo respaldan y que ven en él una alternativa para salir del foso. Dijo López Obrador, dijo, lamentablemente suceden estas cosas. Yo no puedo someterme a ningún grupo de interés creado. Entonces decidí permanecer aquí. No voy a entrar por la puerta. No son verdaderamente muchos. Podría yo entrar a llevar a cabo la conferencia, pero decidí no hacerlo. Es como una protesta de mi parte para que estos grupos no abusen, porque esto que están haciendo es completamente ilegal, indebido. Además, el presidente indicó que permanecería en el vehículo el tiempo que sea necesario y no cedería a los chantajes.
esto no llevó, luego esto no fue a males mayores, porque como dije al inicio del video, los que estaban protestando se dieron cuenta del error que cometieron al cerrar el paso al presidente de la República. Es un delito a la caravana presidencial. El presidente se mantuvo allí firme en su posición de no dejarse chantajear por estos que protestaban, y al final vamos a ver cómo todo esto va a culminar. Vamos a dejar el video para que ustedes manden sus puntos de vista. Muchas gracias y será hasta la próxima.